Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vosotros. Vamos a meditar un poco hoy en la epístola de San Pablo a los romanos, que es la primera de las cartas de San Pablo en el orden en el que están puestas en el Nuevo Testamento. El versículo número 1 de esta carta nos presenta a Pablo con su saludo, ¿no? Pablo se presenta como siervo de Cristo Jesús. Dice apóstol por vocación y escogido, dice, para el Evangelio de Dios. Eso es así es como se presenta San Pablo a los romanos, como siervo de Jesús, como siervo de Cristo y como apóstol. No es lo mismo ser siervo que ser apóstol. Son dos cosas diferentes. A Dios se le puede servir de muchas maneras en la iglesia, pero San Pablo dice ser apóstol por vocación, por vocación. Y la vocación sabemos lo que es. La vocación es aquello que las personas sentimos en la vida a lo que estamos llamados. Esto me recuerda hace ya algunos años, cuando un sacerdote muy querido mío en la iglesia se preocupó se preocupó por mí, se preocupó de ser un pastor para mí. Yo creo que el Señor me lo mandó, el Señor me envió a este pastor, a este sacerdote, precisamente para guiarme en el camino, en un tiempo en el que yo andaba pues descubriendo, aprendiendo. Y este sacerdote, este querido sacerdote de la parroquia a la que yo acudía normalmente, pues me dijo en una ocasión, me dijo una ocasión después de tener muchas conversaciones y muchas charlas, me dijo que él veía que yo tenía una vocación de apóstol. Claro, esto choca un poco, ¿no? En el tiempo de hoy. Yo, desde luego, en aquel momento, aquello lo entendí, pero no lo entendí. O sea, yo sabía lo que quería, pero no sabía que se llamaba así, apostolado. Pues San Pablo dice en el versículo 1 de la carta de los romanos que se siente apóstol por vocación. O sea, es algo que el Señor te da y que uno pues lo hace o no lo hace en la vida, ¿no? Obedece o no obedece a esa vocación. También hay una cosa más que San Pablo dice en ese versículo, es que es una persona escogida para el Evangelio de Dios. Yo no tengo conciencia de ser un escogido en la manera en la que San Pablo lo dice aquí. Sí que tengo una vocación, la he tenido siempre, en mayor o menor medida. En algunos tiempos ha sido más fuerte, en otros tiempos ha sido más débil, pero desde adolescente he tenido lo que parece ser que se entiende como una vocación al apostolado, ¿no? Y gracias a Dios, pues yo creo que el Señor ha sido el que me ha ido guiando todos estos años. Ha puesto en mi camino concretamente especialmente a dos sacerdotes que fueron realmente padres para mí y que me guiaron y que me animaron en mi vida, en las cosas temporales y también me aconsejaron en las cosas espirituales durante muchos años, ¿no? Esto es un don de Dios, esto es una gracia de Dios.
Esto, yo no me cansaré de dar gracias al Señor por, por este regalo que me concedió en esos años de mi vida. En total, podemos decir que han sido unos 15 años recibiendo consejos, 15 años recibiendo apoyo, cariño, protección, impulso, confirmación de si iba por el buen camino o no iba yo por el buen camino. Cuántas veces he dudado de, de esta pequeña vocación, o mediana vocación, o gran vocación, no lo sé, que el Señor me ha dado desde muy pronto en mi vida, que es la del apostolado, la de llevar a los demás las cosas de Dios, hablar a los demás de Dios. Esto es una cosa que no se aprende, esto es una cosa que Dios la da, creo yo, no por méritos propios, sino por pura gracia, no porque uno sea más inteligente o uno no, yo creo que ahí ya nos perdemos, es pura gracia de Dios. De esta forma, el apóstol San Pablo se dirigía entonces a los cristianos que habitaban en la ciudad de Roma y vivían en una comunidad cristiana. La comunidad cristiana, cuando se reúne, se la llama desde el principio iglesia. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación. Aquí tenemos otra palabra. Santos por vocación. Otra vocación. Es una vocación a la que Dios llama a todos los cristianos. Es una vocación en la que todos los cristianos pueden entrar. Yo creo que es una vocación que recibe toda aquella persona que cree en Jesucristo y que decide. El apóstol se encuentra lejos de esta comunidad y es por eso por lo que le escribe esta carta. Y le escribe esta carta porque, como él dice, al tener esa vocación que tiene de apóstol y escogido para el Evangelio, es una cosa que le sale natural. Entonces, él dice, en el versículo 11 del capítulo 1, dice, pues ansío veros a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca. El apóstol San Pablo, en el capítulo 1, les da razones y les dice que él desea que Dios le conceda, si es su voluntad, que por fin encuentre algún día la ocasión favorable para ir físicamente a visitarlos a la comunidad de Roma. Pues el apóstol tiene unas ganas muy grandes, él dice que ansía verlos físicamente. Ansía, ansía verlos. Aquí vemos el cariño, el cariño, el amor por los demás. Cuando la persona no se aísla, no pasa de los otros, no se despreocupa de los demás. Aquí el apóstol nos enseña eso, ¿no? Cómo él se preocupa. Tiene ganas de verlos. Tiene ganas de verlos ¿para qué? Dice, a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca. Fijaos, fijaos San Pablo, comunicarles algo,
algo que les fortalezca, algo que les haga bien. Esa es la pretensión que tiene San Pablo. San Pablo vive para eso, vive para ayudar a los demás, vive para poner su granito de arena en que esa comunidad cristiana vea la forma de vivir, la forma de ir adelante, según la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo que San Pablo tiene estos sentimientos hacia los demás, en este caso hacia la comunidad cristiana de Roma, él también necesita, él también necesita de los demás, él también necesita consuelo, y por eso lo dice en su carta. O más bien, dice, para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la fe que tenemos en común. Fijaos, San Pablo quiere darse a los demás, pero al mismo tiempo no le duelen prendas en reconocer que también necesita sentir el apoyo de los demás, porque él ha querido, igual que nosotros muchas veces queremos hacer cosas y no podemos, no nos salen los planes. Él ha querido, dicen en la carta, ha querido muchas veces ir a ellos y dice concretamente el versículo 13 que siempre que lo ha intentado, se lo ha propuesto, se ha visto impedido. No sabemos por qué, igual que muchas veces nos pasa que queremos hacer algo, queremos un bien, queremos hacer un bien, queremos hacer algo, queremos ir a un sitio, y no podemos porque algo sucede que nos lo impide. De modo que San Pablo tiene, como tiene esa vocación de apóstol, necesita cumplir con esa vocación y tiene ansia de llevarle a los demás el mensaje de Dios, el Evangelio, como dice el versículo 15 de la carta. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio, también a vosotros, habitantes de Roma. ¿Eh? Pues bien, aquí lo voy a dejar por ahora, meditando en estas cosas. Yo digo que la palabra de Dios es tan rica que a veces no es necesario ni leer mucho. Podemos leer, fijaos, podemos leer un versículo, y meditar sobre todas las connotaciones que tiene ese versículo. Algunas veces te puedes asombrar de las cosas que pueden salir de un solo versículo de la Biblia. Pues así que todo esto es gracia de Dios. Y una gracia de Dios que podemos pedir, podemos pedir. Y dice la palabra que todo el que pide se le da.